Continuamos con la unidad 3 de derivadas y en esta última sección vamos a abordar el tema de la diferenciación implícita. En una primera instancia, fíjense que una función implícita va a tener las siguientes condiciones. Sea c igual a f de xy. Fíjate que cuando colocamos una expresión de esta forma, tanto x como y no guardan dependencia. Cada una de ellas son independi'entes. En este caso se dice que la función es implícita. Entonces, bajo ciertas condiciones vamos a tener que vamos a poder despejar y', ¿ok? O x', todo va a depender. Pero nosotros lo estoy expresando acá en términos de y'. Es decir, vamos a poder estimar por una técnica que vamos a describir a continuación, la derivada de la función como el cociente de dos funciones que van a depender de dos variables, ¿ok? Y esta y' se va a representar como la derivada de y con respecto a x, o en términos de operadores diferenciales será la derivada de y con respecto a x. Podemos adoptar cualquiera de estas tres notaciones. Pero para no hacer más engorroso la explicación, vamos a ir explicando el método en la medida que se vaya desarrollando los ejemplos. Por lo pronto, para que quede bien claro qué significa una función explícita, vamos a definirla. Se dice que una ecuación es implícita cuando sus variables actúan en forma independiente, es decir, cuando ninguna variable actúa en función de otra. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ellas son implícitas, porque aquí no podemos decir que una es dependiente y la otra es independiente. Si estuviesen despejadas, ahí sí había una relación de dependencia. Fíjense esta segunda, 4x cuadrado más 9y cuadrado igual a 36, o esta tercera que tiene factores lineales y cuadráticos, ¿ok? En cada uno de estos casos estamos hablando de ecuaciones implícitas. Ahora vamos a resolver ejercicios a partir de este tipo de planteamiento. Comencemos. Fíjense. Hallar la derivada de y con respecto a x por diferenciación implícita. ¿De quién? Nos están dando esta ecuación. En primer lugar, lo que vamos a plantear es lo siguiente. Cada término implícitamente depende tanto de x como de y. Entonces vamos a implementar esta regla. A cada término, primero lo voy a derivar con respecto a x y luego lo voy a derivar con respecto a y. ¿Qué significa derivar con respecto a x? Que para mí la variable de derivación va a ser x. Y el resto de variables que aparezcan por ahí no van a actuar como, valga la redundancia, variables, sino como constantes. Si derivo con respecto a y, por ejemplo, este primer término no tiene y, entonces el completo se interpretaría como una constante. Bueno, entonces, como les decía, cada término los vamos a ir derivando, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Y para poder tener un control de con respecto a quién derivamos, después de la derivada vamos a colocarle diferencial de x si derivo con respecto a x o diferencial de y si hago lo propio con respecto a y. Veamos, fíjense. En este primer término, si yo lo derivo con respecto a x, sería 2x. Como derivé con respecto a x, le voy a colocar a un lado diferencial de x. Como él es positivo, le coloco aquí adelante más. Ahora, este primer término lo voy a derivar con respecto a y. Como la variable de derivación es y aquí no aparece y, esto se interpreta como una constante, por lo tanto su derivada es 0. Y como derivé con respecto a y, para recordarlo, le coloco diferencial de y. Ahora voy con el segundo término. Como el segundo término inicia negativo, coloco menos. Ahora voy a derivar con respecto a x. Fíjate que aquí tengo la x sola. Quiere decir que la variable de derivación es x. ¿Cuánto es la derivada de x por técnicas de derivación? 1. Y quienes lo acompañan, como no están influyendo en la derivada, se comportan como constantes. Si la derivada de x es 1, al multiplicarlas las constantes 2 e y, me va a dar 2y. Por eso coloco menos 2y. Como derivé con respecto a x, coloco diferencial de x. Análogamente, como lo encabeza un menos, pongo el menos.
Y ahora, como voy a derivar con respecto a y, la derivada de y sería 1. Multiplicado por la constante 2x, me queda 2x. Como derivé con respecto a y, le agrego diferencial de y. Y así voy con todos. Sigamos. Más, porque el que sigue es más. Si derivo con respecto a x, como esta expresión no tiene x, quiere decir que es constante. Por lo tanto, la derivada es 0. Y le coloco diferencial de x porque derivé con respecto a x. Más, ahora derivo con respecto a y, serían 2y por diferencial de y. Igual, ahora vamos con el término que está del otro lado. Recuerden que esto es término a término. Si derivo x con respecto a x, esto me va a dar 1, que queda aquí sobreentendido, por diferencial de x. Más, si derivo x con respecto a y, me queda 0. Entonces 0 diferencial de y. Creo que quedó bien claro este paso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros vamos a buscar la derivada de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x significa diferencial de y sobre diferencial de x. Quiere decir que cada término de las expresiones que estoy teniendo acá los voy a dividir entre diferencial de x. Ah, claro, acá lo primero que estoy haciendo es que estoy eliminando los ceros. 0, 0, 0. ¿Ok? Me estoy quedando con los términos no nulos, porque 0 por cualquier cosa, eso es 0. Entonces les decía que como quiero construirme la derivada de y con respecto a x, ahora voy a dividir todo entre diferencial de x. ¿Lo ven? Diferencial de x de diferencial de x, diferencial de x, diferencial de x, diferencial de y sobre diferencial de x. Así. De manera que los que coincidan arriba y abajo se van a ir cancelando. Quiere decir que solamente van a sobrevivir ¿quiénes? Va a sobrevivir este, por ejemplo, porque es diferencial de y sobre diferencial de x, va a sobrevivir este, pero los demás, este entre este es 1. Este se cancela con este y me queda menos 2y. Este se cancela con este y me queda 2x. Entonces, por definición, lo que vimos en la diapositiva anterior, esta expresión de acá yo la puedo escribir como diferencial de y entre diferencial de x. Quiere decir que acá estoy teniendo 2x, acá estoy teniendo menos 2y, pero acá como tengo diferencial de y entre diferencial de x, lo sustituyo por la derivada de y con respecto a x. Acá como tengo diferencial de y con respecto a x, lo sustituyo por la derivada de y con respecto a x. ¿Lo ven? Y ahora tengo que despejar esta expresión. ¿Qué voy a hacer? Estos dos términos que no tienen ninguna derivada, los traslado al otro miembro. ¿Ok? El que está sumando pasa restando, el que está restando pasa sumando. Luego, los que están a la izquierda, ambos dependen de la derivada, o sea que la extraigo factor común. Y ese factor que se está generando en el paréntesis lo paso a dividir. ¿Ok? Por eso en la diapositiva principal se decía que la derivada, la y' o la derivada de y con respecto a x, como la vayamos a expresar, se iba a representar el cociente de dos funciones que dependen de x y de y. ¿Lo ven? Ahora, vamos a hacer un poquito más rápido esto, porque por aquello de que lo estaba explicando, tardé mucho. En el primer paso, ¿qué hacemos? Derivamos término a término. Derivada con respecto a x, 2x por diferencial de x. Derivada con respecto a y, 0 diferencial de y. Ahora voy al que continúa. Derivada con respecto a x, 0 diferencial de x. Derivada con respecto a y, 2y diferencial de y. Ahora voy al otro lado. Derivada con respecto a x, 0 diferencial de x. Más derivada con respecto a y, 0 diferencial de y. ¿Vieron? Eliminamos todos los ceros. Claro, es evidente que luego de la igualdad, como todo se anula, debo colocar el 0. Ahora divido todo entre diferencial de x. Porque repito, aquí me están mandando calcular la derivada de y con respecto a x. Eso sería diferencial de y sobre diferencial de x. Cuando divido todo entre diferencial de x, fíjense que este y este se van a cancelar. Pero este de acá me va a generar esta expresión. ¿Lo ven? Entonces despejo, este pasa al otro miembro restando y este 2y pasa dividiendo. Por lo tanto, se cancela el 2 con el menos 2, el 2 de arriba con el 2 de abajo y me queda que la derivada es menos x sobre y. Esta técnica que estamos describiendo se llama diferenciación implícita, porque como las variables no guardan una relación de dependencia, tenemos que ir derivando término a término, primero con respecto a x y luego con respecto a y.
Ahora bien, fíjense que en este momento, como ya en la sección anterior vimos funciones inversas, no siempre las funciones van a venir dadas en términos de x, sino que hay otras vienen dadas en términos de y. ¿Cómo se lee este operador? Derivada de x con respecto a y. Entonces, si nos vamos a la diapositiva principal, fíjense que acá hablábamos de que cuando yo decía derivada de y con respecto a x, esto es equivalente a decir diferencial de y sobre diferencial de x. Quiere decir que si yo llego a cambiar esta y por x y esta x por y, entonces el orden de estos diferenciales cambia. Sería diferencial de x sobre diferencial de y. Eso es lo que estamos viendo en este tercer ejemplo. Entonces, el primer paso, nos están dando la ecuación implícita, va a ser idéntico que los anteriores. Es decir, derivo la primera con respecto a x, 3x cuadrado diferencial de x. Derivo la primera con respecto a y, 0, entonces no la coloco. Voy al que sigue. Derivo esta con respecto a x, menos y diferencial de x. La derivo con respecto a y, sería menos x diferencial de y. Fíjate cómo lo estoy haciendo más práctico. Derivo esta con respecto a x, 0, entonces no la coloco. Derivo este tercer término con respecto a y, me queda 4 diferencial de y. Y en el otro lado de la igualdad, en el otro miembro, como es una constante, así la derive con respecto a x o la derive con respecto a y, su derivada se va a anular. ¿Lo ven? Ahora, como quiero construirme derivada de x con respecto a y, ¿qué voy a hacer? No voy a dividir entre diferencial de x, sino que voy a dividir entre diferencial de y. ¿Ok? De manera, cuando hago eso término a término, fíjate que esta se cancela con esta se cancela con esta, y estos dos primeros, el primer y segundo término, esta expresión representa la derivada de x con respecto a y. ¿Lo ven? Entonces, de esta forma, estos dos términos los paso al otro miembro, saco factor común acá, y esta expresión va a pasar a dividir al otro lado de la igualdad.